Capítulo 17. La prueba. Aizen vs Saltear. La reina Elite se abrió paso lentamente a través de los túneles debajo de la montaña de la isla, siendo su destino actual la caverna submarina donde residía su dios Talpi. Llevaba una sencilla túnica blanca virginal, con una representación dorada de su dios en la espalda. Fue largo. Tanto es así que parte de ella se arrastró por el suelo. Había varios pasillos, pero solo unos pocos conducen a la guarida del dios, y los otros conducen a callejones sin salida o trampas mortales. En las paredes, con unos 2 metros de distancia entre cada una, había antorchas donde ardía un fuego verde, pintando los pasillos con una luz verdosa enfermiza. Los túneles eran lo suficientemente anchos para que 4 personas caminaran una al lado de la otra sin muchos problemas. Sabiendo exactamente el camino a seguir, Elite pronto se encontró en una gran cámara. Era perfectamente rectangular, con un camino de piedra que conectaba la entrada con la salida, y el ancho era casi el mismo que el de un túnel. En los techos había varias lámparas con las mismas llamas verdes que decoraban los pasillos. Elite dio un paso en el puente, cuando al otro lado algo comenzó a emerger del agua oscura. Era una masa de carne gelatinosa, tentáculos, ojos y fauces llenas de dientes. Entonces, dicha masa comenzó a tomar algo que se podría llamar forma, ya que sorprendentemente comenzó a reducir su enorme cuerpo a una forma más humanoide. La criatura continuó colapsando y plegándose, hasta que finalmente tomó una forma solo un poco más alta que la propia reina. Desde su aparición, la cosa había estado emitiendo un sonido, que solo podía describirse como un silbido, pero el ruido en sí no era más que una burla de una voz humana. La criatura había tomado la forma de una mujer de aspecto genérico con piel pálida, cabello largo gris oscuro, ojos de color similar, con un busto pequeño y una túnica no muy diferente a la mujer que tenía delante. Casi parecía un ser humano real, fuera del hecho de que todavía mostraba algunas propiedades similares a la baba. La figura que aún silbaba, que ahora parecía emitir el ruido de sus labios, de repente se detuvo y habló. Tekelili. Dijo en un saludo simulado. Elite, naturalmente, sabía lo que era, especialmente este individuo viejo y evolucionado de la especie de limo. Ante ella ahora estaba uno de los Proto-Shogot, el primero de su tipo, y fue convocado al mismo tiempo que el sacerdote del profundo, y con su gran edad se había vuelto mucho más fuerte que el Proto-Shogot creado y usado por el profundo. Unos. Hazte a un lado. Deseo rezar en paz. Anunció comenzando a caminar hacia la criatura. Puedes hacer eso en otro lugar. Dijo, con una voz plana que parecía pertenecer tanto a hombres como a mujeres. La reina apretó los dientes con ira. Este Proto-Shogot se parece mucho al sacerdote y al otro guardián de su dios, enfurecido con la forma en que parecían verse a sí mismos como su igual o superior. Ella era la reina de esta isla, seguramente, debería gobernar sobre todo, naturalmente no quería ir en contra de las decisiones de Talpi, pero ¿no habría sido mejor si estos guardianes estuvieran subordinados a la reina? Mientras estaba en sus pensamientos, Elite perdió la oportunidad de gruñir algún tipo de respuesta al guardián, mientras la criatura daba un paso hacia un lado y revelaba a los otros guardianes. No había oído acercarse la figura, pero eso no era nuevo, ya que siempre era así. Este guardián se movió sin hacer ruido, casi como si no tuviera pies. El recién llegado era un hombre de aspecto anciano con una túnica de aspecto antiguo con capucha y llevaba guantes cuya edad coincidía con el resto de su ropa. Tenía una expresión suave, que sorprendentemente se sentía muy cálida y acogedora para ella incluso después de todas las veces que la había visto. Sin embargo, su rostro mostraba ojos inmóviles, y su rostro era muy parecido a la cera. Había recordado que de niña la había engañado, pero ahora sabía que su rostro era en realidad una máscara. Este era un individuo único en la isla, que había sido convocado al mismo tiempo que el sacerdote y el otro guardián parecido a un limo. Se dijo que posiblemente tenía más poder que ellos dos, pero actualmente nadie podía estar seguro de ello, y que si bien no manejaba un Necronomicon propio, podía usar cualquier otro existente. El segundo guardián era uno de los gusanos reyes, seres que se decía que provenían de la corrupción de los gusanos normales cuando estos consumían cuerpos de personas inclinadas al mal. El recién llegado le hizo señas para que lo siguiera mientras se adentraba más en el túnel donde descansaba su dios. El Kingsworm rara vez hablaba, aparentemente porque su verdadera voz mostraría su falta de humanidad. Por eso usó su cuerpo para comunicarse. Lo siguió por el pasillo y se alejó del puente, donde todavía podía escuchar al Proto-Shogot regresar lentamente al agua, donde normalmente residía en su verdadera forma.
Pronto llegó a una caverna mucho más pequeña, que a diferencia del resto de los túneles, parecía estar formada de forma natural. Sin embargo, en sus paredes estaban tallados varios símbolos y representaciones de la historia antigua. Incluso algunos eventos que se dice que han sucedido todavía. En esta cámara descansaba la piscina submarina donde descansaba Talpi. Su agua era cristalina y cualquiera podía ver dentro una enorme forma negra descansando en su fondo. Elite dio unos pasos dentro de la caverna, cuando de repente una de las manos enguantadas del anciano guardián agarró su túnica tirando de ella y exponiendo efectivamente su cuerpo. Esto hizo muy visibles sus branquias sin usar y ciertos parches de piel que tenían escamas como un peso el profundo. A esto ella respondió con un siseo enojado. No era porque estuviera mirando su cuerpo desnudo, sino por el hecho de que la cosa que parecía un anciano no la había advertido. Sin embargo, Kingsworm simplemente usó su otra mano para hacer un gesto hacia el agua, transmitiéndole una orden, no una sugerencia o solicitud. Haciendo todo lo posible por ignorarlo, sabiendo que una pelea no era la mejor manera de hacerlo, especialmente en el lugar en el que se encontraba, la reina simplemente apartó la mirada del demonio y caminó hacia el agua. Allí, se sentó en el borde, dejando que sus piernas entraran parcialmente. Juntando sus manos, cerró los ojos y se concentró en lo que la molestaba. Pensó en sus inseguridades como reina y por encima de su miedo a no poder dar a luz a un sucesor. Habiendo visualizado estas cosas en su mente, permitió que su cuerpo cayera al agua y se uniera a Talpi. Anika estaba de rodillas, con las manos juntas, la cabeza gacha y los ojos cerrados en oración silenciosa. Invocó a sus dioses y pidió fuerzas para cumplir la tarea que Aizen le había pedido. Ella estaba en uno de los dormitorios vacíos en la mansión en Errantel, la única ventana estaba bloqueada por la cortina, por lo que la única luz provenía de las varias velas encendidas alrededor de la habitación. Normalmente, Anika tenía un santuario con representaciones de los 4 grandes dioses. Sin embargo, dada la naturaleza de la situación, no había tenido tiempo de prepararla. Llevaba un vestido sencillo, ya que era fácil de poner o quitar. Justo antes, Aizen le había pedido que resucitara a los muertos. Algo que ambos creían que podía hacer, incluso si uno de los cadáveres estaba muy quemado. Sin embargo, debido a sus habilidades, este proceso implicaría un extenso contacto físico con el cuerpo. Esa fue la razón por la que al principio se negó a hacerlo. Aún así, al final cedió a la petición de su superior. Tal era su habilidad con las palabras y su deseo de no fallarle, incluso si la situación no se sentía tan cómoda para ella. Habiendo asumido ahora una tarea que, no solo nunca antes había hecho, para triunfar en ella 2 veces, y para 2 cuerpos que no podían estar en menos que perfectas condiciones. Por eso estaba rezando profundamente a sus dioses. Lo había estado haciendo por un tiempo, y ahora estaba en la última oración que conocía y que encontraba útil para la situación. Luego respiró hondo y continuó sus oraciones dirigiéndolas ahora a alguien a quien colocó por encima de los 4 dioses a los que había aprendido a adorar y servir. Esta nueva adición que se destacó por encima de todo en sus ojos fue la que le dio su nuevo poder, Aizen. Después de conocerlo, Amelia vio en él a un dios de carne y hueso. Alguien que pudiera doblar las reglas del mundo a su propia voluntad, pero él mismo nunca se doblegaría ante nadie. Su fe y compromiso con él fueron suficientes para que Anika dejara a un lado sus propios sentimientos y tratara de cumplir una tarea que iba mucho más allá de lo que se sentía cómoda. Dicho esto, Anika ahora envió todas sus oraciones a Aizen, el gran dios que algún día reemplazaría a los 4 que adoraba. Momentos después, Anika fue interrumpida por un golpe en la puerta, la mujer espada regresó rápidamente de sus oraciones porque sabía que esto significaba que había llegado el momento y que tendría que llevar a cabo su tarea. Por favor entra. Dijo, y la puerta se abrió revelando a Alvis. Hemos recuperado los cuerpos de la morgue, como pidió Aizen-sama. Sé cuándo podrás empezar. Alvis preguntó nerviosamente. Ahora mismo. Te pido que primero traigas el cuerpo de la mujer. Saindorcus Baision reforzó su voluntad para mantener el control absoluto sobre su armadura. Sintió como si la situación hubiera ido de mal en peor, ya que ante él estaba alguien a quien realmente nunca esperó volver a ver. Ante él estaba el señor del dragón de la catástrofe, un ser que en el pasado lamentablemente estuvo a la altura de su título, y por eso tuvo que ser sacrificado. Abajo estaba, o eso pensaba, ya que parecía bastante bien por la presencia que resumaba su armadura. Tanto es así que parecía más fuerte. No solo eso, sino que su presencia era diferente a la del señor dragón que conocía en el pasado.
Sin embargo, todavía era lo suficientemente similar como para ser reconocible como el mismo ser. Sus pensamientos terminaron rápidamente cuando su oponente dio un paso adelante. El movimiento, junto con el impacto de la situación y lo que había sucedido antes, hizo que Platinum Dragon Lord actuara como un novato y atacara reflexivamente. Con un movimiento envió todas sus armas volando hacia su oponente. Una acción que fue recibida por Nasdaqar colocando su espada en posición vertical entre él y las armas entrantes, sin el uso de movimientos de la mano. No estoy aquí para jugar. Siseó Nasdaqar. Su hoja comenzó a girar como un abanico, creando una barrera sorprendentemente efectiva que bloqueó los proyectiles entrantes, enviándolos volando en todas direcciones. Deteniendo la rotación de su espada, el señor dragón agarró su empuñadura y una vez más miró al señor dragón platino hacia abajo. ¿Has venido a vengarte?, preguntó Psyndorcus, enderezando su postura. ¿Eso te sorprendería? No, dijo el señor dragón platino mientras suspiraba. Entiende que lo que te hice en el pasado fue mi única opción. Y fue algo que te trajiste a ti mismo. Luego añadió. Es impactante ver que el gran señor dragón platino justifica el asesinato con su falta de habilidad para manejar a aquellos que van en contra de sus ideales. Nasdaqar gruñó. Absurdo. Sabes muy bien que fueron tus acciones las que me obligaron a atacarte. Se te ofreció una oportunidad si dejaste tu inútil matanza, una que descartaste. Después de eso, ¿qué se suponía que debía hacer? El señor del dragón de platino rugió en respuesta. Te dije en el pasado, que mis acciones estaban lejos de ser inútiles. Simplemente hice lo que tú y el resto de los de nuestra especie son cobardes para hacer, y traer la verdadera paz en este mundo. Nasdaqar argumentó con ira en sus palabras. La matanza de pueblos y asentamientos enteros no es un acto justificable. Los maté, para poner fin a todas las posibles amenazas al orden que tanto aprecias. No te quedes ahí y digas que ataqué a la gente al azar como un monstruo. Eres muy consciente de aquellos a quienes destruí, y lo que estaban haciendo en el fondo. Sin embargo, tú te quedaste en el fondo, demasiado preocupado por las grandes amenazas. Demasiado ciego para ver las que se están gestando en tu propio patio trasero. El señor del dragón de la catástrofe gritó en respuesta. Pero, dijo mientras hacía una pausa, y luego continuó. Admito que mis métodos fueron bastante toscos e ineficaces. Era una misión demasiado grande para ser emprendida por un solo ser, o por los medios que empleé. Sin embargo, como estoy seguro de que pueden ver, muchas cosas han cambiado, eso incluye mis métodos. Informó Nasdaqar. Psyndorcus Vision quedó atónito con lo que dijo su atacante. Nunca hubiera esperado que el señor del dragón de la catástrofe cambiara su mentalidad a tal grado. Si alguna vez hubiera esperado que eso fuera posible, nunca se habría visto obligado a intentar matarlo. Aún así, no sabía qué había cambiado en realidad, pero por la forma en que hablaba su compañero señor dragón, esperaba un enfoque más bien pensado y pacífico. Sin embargo, eso no significa que te dejaré impune por lo que me hiciste. Nasdaqar gruñó. Apretando el agarre de su espada, Nasdaqar luego envolvió su espada en un aura púrpura. Al ver esto, el señor del dragón platino aumentó sus sentidos al máximo y desató su siguiente ataque. Aplaudiendo, las armas que estaban esparcidas por el área dispararon en dirección a su adversario. Sin embargo, su oponente fue más rápido de lo que esperaba, mientras se lanzaba hacia él, antes de que sus espadas pudieran hacer contacto. Sin dejar que su sorpresa lo afectara, Psyndorcus se preparó para redirigir sus armas hacia su oponente que avanzaba, esperando golpearlo en la espalda. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, una figura apareció entre ellos. Esta sorpresa aparentemente deslumbró a ambos señores dragón, ya que Nasdaqar detuvo su carga casi de inmediato. El recién llegado parecía humano en apariencia. Sin embargo, se sentía diferente a cualquier otro Psyndorcus con el que se había encontrado. Incluso se sintió diferente a los seres de Yggdrasil. Vestía toda ropa blanca, con una katana a su izquierda y una expresión confiada pero tranquila. Eso es suficiente, Nasdaqar. Dijo el extraño tranquilo. ¿Qué? No es como si fuera a matarlo. Nasdaqar comentó. De cualquier manera, no permitiré que este conflicto se intensifique más. Él es un posible aliado demasiado valioso para antagonizar. A como desees. Nasdaqar respondió, para sorpresa de Psyndorcus. Saludos. Soy Aizen. Suke Aizen. Dijo el recién llegado. Una vez más, el señor del dragón platino no sabía qué decir o pensar. El nombre no era del todo nuevo para él, ya que había obtenido información sobre la compañía mercenaria Espada.
Lo que no coincidía con su información era la descripción que le habían dado del hombre que tenía ese mismo nombre. Ahora también entendió quién era el misterioso hombre con armadura que formaba parte del grupo. No estaba seguro de cómo proceder. Si bien Nasdagar parecía completamente pasivo desde la llegada de Aizen, el hombre mismo era imposible de leer. Sus ojos se sentían muy abrumadores y dominantes, pero al mismo tiempo lograron ponerlo en una extraña sensación de tranquilidad. Como si pudiera depositar todas sus esperanzas en este hombre y, a cambio, las hubiera cumplido. Saindorcus Vaison. También conocido como el Señor del Dragón Platino. Logró decir: me siento honrado de estar en presencia de otro de su especie. Dijo Aizen, con una pequeña y cordial reverencia. El Señor del Dragón Platino se quedó en silencio. No estaba seguro de cómo responder a una amabilidad y cordialidad tan extrañas. De ninguna manera se sintió falso o forzado, y ciertamente Aizen no se vio afectado por estar en presencia de un señor dragón. Quizás debería responder con honestidad y dejar de lado sus preguntas. ¿Por qué estás aquí? Como dije, no quería que este conflicto se intensificara. También estaba interesado en conocer a un aliado potencial. Aizen respondió con calma. ¿Aliado? Preguntó el señor dragón, con un tono que implicaba una ceja levantada. De hecho. Por supuesto, hago esta oferta con cierta base. Por lo que me han dicho, creo que en el futuro nuestros intereses podrían alinearse, y que uno de nosotros pedirá ayuda al otro. Me preguntaba si hasta entonces, simplemente podríamos coexistir. Y, por supuesto, dejaríamos atrás este incidente. El Shinigami informó. Saindorcus reflexionó en silencio sobre la oferta. Era de naturaleza bastante vaga, y simplemente se le ofreció ayuda en el futuro, o él mismo tendría que ayudarlos, siempre que ignorara este incidente. No pensó que Aizen lo pediría que hiciera algo de naturaleza cuestionable, sus ojos y expresión le decían eso. Dejar ir el incidente no parecía un gran problema, ya que hasta ahora Aizen había mantenido al señor del dragón de la catástrofe bajo control, y cómo actuó hacia Aizen le mostró que esto no cambiaría pronto. Muy bien. Aceptaré tu oferta, Aizen. Me alegra escuchar eso. Ahora, también me gustaría saber de qué estabas huyendo. Puedo asumir que es lo mismo que creó ese agujero en tu hombro derecho. Comentó el Shinigami. Un silencio cayó sobre el trío, ya que el señor del dragón platino sintió que se había metido en una situación difícil. Sus instintos le decían que Aizen no estaba relacionado con la criatura a la que se había enfrentado, al menos no directamente. Aún así, hablar con él sobre la criatura no se sentía bien, sin importar cuánto lo tranquilizara la expresión de Aizen. Responde la pregunta. Nasdagar gruñó impaciente. No veo que sea de beneficio para usted saber algo al respecto. Dijo Saindorcus, mirando a Aizen. Entiendo su preocupación por nuestra alianza recién formada. Sin embargo, creo que si la criatura era lo suficientemente fuerte para enfrentarse a uno de los señores dragón más fuertes y hacer que se retirara, dicha criatura debería ser analizada más a fondo. ¿Y a quién enviarías para probar a la criatura? Yo iría, por supuesto. Aizen respondió de manera relajada. Una vez más, el señor dragón se sintió incómodo con la mera presencia, el poder y la confianza que irradiaba a Aizen. Le hizo ver ningún problema en contarle a Aizen sobre la criatura. En el fondo de su mente, también vio esto como una oportunidad para saber más sobre Aizen, que en ese momento se sentía como algo necesario. Puedes ir en la misma dirección por la que vine. Llegarás a un gran claro, con una mujer no muerta con armadura de color rojo. Creo que solo atacarás si la provocan o cuando estás dentro de un cierto rango. Saindorcus informó, señalando en la dirección detrás de él. Gracias. Dijo Aizen, antes de desaparecer. Saindorcus estaba a punto de hablar, cuando Nasdagar habló sobre él. Deberíamos esperar a que regrese. Usando Shumpo, Aizen llegó rápidamente a dicho claro donde en el centro descansaban los muertos vivientes que se le habían mencionado. La criatura estaba inmóvil en el centro del área despejada. Aizen la miró con atención, era extraño que algo como esto quedara para proteger un área abierta. Lo que su intuición le dijo fue que ella se quedó aquí para llamar la atención de otra persona, o en el lado opuesto, estar aquí era un completo capricho. Analizando a la criatura y su armadura desde la distancia, sintió que ella estaba en un nivel demasiado alto para estar en un lugar como este para llamar la atención. No, tener algo como ella aquí era un completo desperdicio, eso era lo que podía decir. De cualquier manera, Aizen estaba seguro de que encontraría su respuesta lo suficientemente pronto.
A través de Shunpo, Aizen redujo la distancia entre ellos a menos de la mitad, momento en el que la mujer no muerta levantó la cabeza bañándolo con pura intención asesina, antes de abalanzarse sobre él. Aprovechando la naturaleza simple del ataque, Aizen se lanzó hacia la derecha esquivándolo fácilmente, antes de levantar su mano izquierda hacia ella. Bakut 4. Ainawa. A su orden, una cuerda amarilla de Reishi se lanzó de su mano a la criatura, que por su piel pálida y ojos rojos, Aizen creía que era un vampiro, envolviéndola y por el momento aparentemente inmovilizándola. Tu insecto. Ella rugió. Te pido que te quedes quieto. Hará esto mucho más fácil. Cuando Aizen dijo esto, desenvainó lentamente su espada, a lo que los ojos de la criatura se dirigieron tan pronto como fue bañada por la luz del sol. Al ver el arma, el vampiro simplemente se rió, justo antes de tensar sus músculos y liberarse de las ataduras. No me hagas reír. Como si alguien de tu nivel pudiera hacerme algo. Ella rió. Quizás. Aún así, ¿debemos luchar? Preguntó Aizen, dándole una expresión algo encantadora. ¿Oya? ¿Pelear? En realidad no. Para alguien como tú, el castigo es más apropiado. Pero no te preocupes, tomaré en consideración tu apariencia humana por encima del promedio. Ella respondió con un tono pícaro. Una vez más, la vampira se abalanzó sobre su presa. Esta vez fue a por él con la mano libre queriendo agarrarlo. Sin embargo, al igual que antes, logró evitar el ataque tirándose hacia atrás, lo que solo logró divertirla aún más. Era como un hámster que una vez liberado de su jaula, correría e incluso intentaría escapar de su amo, como el simple animal que era. Ara. Parece que tendré que meterte en una jaula. Comentó. Pero antes de que lleguemos a eso, charme especies. Añadió el vampiro. Por un momento, la cara de su presa pareció cambiar antes de volver a la normalidad, aparentemente satisfecha por el resultado mientras su rostro se torcía en una expresión perversa. ¿Por qué no vienes a mí? Ella sugirió. Él no dijo nada, pero aceptó su oferta cuando comenzó a acercarse a ella, deteniéndose solo cuando estuvo al alcance de ella. Eres una mascota tan bien educada. Pero dije que serías castigada. Con un movimiento rápido, golpeó al hombre en el pecho con su mano libre, enviándolo fácilmente al suelo. Antes de que él tuviera tiempo para siquiera considerar levantarse del suelo, ella le pisó la cabeza, haciendo todo lo posible para no matar a su nuevo juguete. Mucho mejor, ¿no crees? Seres como tú solo merecen estar bajo mis pies. Ella comenzó a sentir un cierto calor comenzando a formarse en su abdomen, mientras miraba la figura de su cuerpo bajo sus pies. La idea de su rostro, del que casi se compadecía por haber nacido en un mundo tan insulso como este, deformado por su pie. Ya podía imaginarse arrastrándolo a casa, habiéndolo curado, solo para encadenarlo y derribarlo una y otra vez hasta que se aburriera. Sus pensamientos llegaron a un final rápido, cuando una mano cayó sobre su hombro derecho. El toque fue tan leve y tan tranquilo, que no la hizo atacar de inmediato, sino que giró la cabeza para ver quién era. Para su sorpresa, fue su presa, que no mostró signos de haber estado bajo sus pies o en el suelo. Sus ojos luego se lanzaron al suelo cuando se dio cuenta de que debajo de su pie había una roca. Fascinante. Su presa comentó en un tono tranquilo. Siguió esto levantando su otra mano, tirando hacia atrás su dedo medio con el pulgar, soltándolo después, moviéndola efectivamente. Al principio no esperaba nada, pero pronto se vio enviada volando por la fuerza física detrás del golpe. La fuerza fue tal que fue enviada varios metros hacia atrás, hasta que finalmente, fue enviada rodando por el suelo y hacia el suelo. Lo que Aizen acababa de usar era un movimiento de Akuda usado por Shinigami de alto nivel llamado Oni de Kopin. Conocía su eficacia, ya que una vez había estado en su extremo receptor. Me hicieron creer que tu amabilidad es inmune a las habilidades que alteran la mente. Dado que esa regla no parece aplicarse a ti, ¿realmente mereces sentirte tan superior como te sientes? Aizen preguntó con una sonrisa. Casi como si sus palabras tuvieran un efecto físico en ella, el vampiro se puso de pie a la velocidad del rayo, su rostro se contrajo por la ira y sus ojos adornados con un brillo carmesí. Cualquiera más probablemente esperaría un ataque de ella en este punto. Sin embargo, Aizen no lo hizo. Por lo que había aprendido hasta ahora, ella tenía una gran tendencia a hablar, a jactarse de sí misma y a manchar a sus adversarios. Habiendo dicho eso, ella primero hablaría y contrarrestaría el cuestionamiento de sus habilidades, antes de ver sus palabras con acciones. ¿Cómo te atreves? Soy Shaltear Bloodfallen. Uno de los sirvientes de los seres supremos. No seré burlado por gente como tú. Ella le rugió siniestramente. Ya veo.
Entonces, ¿por qué estás en un lugar como este? Sin embargo, solo. ¿Estos seres supremos te han abandonado? Preguntó su presa, con esa expresión odiosamente tranquila y confiada. A solo. Shaltear se congeló, su mente volviendo a todo lo que había sucedido antes. Recordó haber atacado a un grupo de personas. Luego hubo un destello, pero todo después de eso fue un borrón. Mientras su mente trabajaba tratando de hacer que ella estuviera allí, sus ojos se mantuvieron fijos en su presa, sus sentidos por primera vez lo asimilaron por completo. Fue entonces cuando sintió algo extraño en él. Casi como si algo en su naturaleza estuviera activamente tratando de asaltarla. Con esta nueva revelación, su mente pasó fácilmente de cuestionar sus circunstancias y sus ideas de tenerlo como mascota, a la idea de matarlo. Sin duda, esa sería la única opción para alguien que se había burlado de ella y ahora la estaba atacando con su sola presencia. Ya he tenido suficiente de escucharte hablar. Ahora haré lo que debí haber hecho al principio, y te aplastaré como el bicho que eres. Shaltear gruñó. De hecho. Terminemos con esto. Ignorándolo, Shaltear atacó de frente. Sin embargo, esta vez puso esfuerzo en su ataque, no como antes, donde estaba poniendo en sus ataques el mismo esfuerzo que uno hace detrás de ahuyentar una mosca. Cerrando fácilmente la distancia entre ellos, con la velocidad del rayo, atravesó fácilmente las entrañas de su oponente. Vio su cuerpo inclinarse hacia adelante, pero él continuó enfureciéndola, ya que en lugar de una expresión de asombro o dolor, tenía una sonrisa divertida en su rostro. Su estado de ánimo empeoró cuando su imagen se desvaneció, dejando atrás la chaqueta de su traje, sus sentidos rápidamente captaron a su presa, que ahora no estaba demasiado a su derecha, la parte superior de su cuerpo cubierta solo por una camisa delgada. Bakut 61. Rikujar. Ella lo vio apuntar con su dedo índice hacia ella, que chispeó con energía amarilla, esto fue seguido por la aparición de 6 rayos de energía que se estrellaron contra su sección media antes de que pudiera reaccionar. Shaltear dejó escapar una risa superior. Su inmunidad para resistir la atadura e inmovilización la hizo sentir segura de que podría escapar si lo deseaba. Al notar que su brazo izquierdo estaba libre de las ataduras, fue a levantarlo y usar magia en su objetivo, solo para encontrarse incapaz de hacerlo. Naturalmente, trató de liberarse de ellos, pero descubrió que sus salvajes intentos de libertad no funcionaron. Sus ojos se abrieron en estado de shock, incapaces de comprender cómo pudo haberse quedado inmóvil debido a sus pasivos e inmunidades. Nada tenía sentido para Shaltear mientras su mente se tambaleaba ante las implicaciones. En ese momento lo escuchó hablar de nuevo. No te preocupes. Serás libre cuando termine. Habiendo dicho eso, permíteme despedirme. Informó, aún con esa expresión superior que llenaba a Shaltear de odio. Aizen sabía que para esta parte tendría que reprimirse mucho y suprimir la mayor parte de su poder, para no arriesgarse a matar a Shaltear, ya que algo le decía que a la larga, matarla aquí no sería eso. Beneficioso para él. Fue su mención de seres supremos, y el hecho obvio de que ella no sabía por qué estaba allí lo que lo hizo tomar esta decisión. Entonces, bloqueando parte de su poder, se preparó para lanzar su ataque final. Ad 90. Kuroitsuji. La boca de Shaltear estaba boquiabierta cuando vio que otro hechizo desconocido tomaba forma a su alrededor en la forma de una oscuridad casi completa. Lo que la sorprendió aún más fue el hecho de que mientras la oscuridad se formaba a su alrededor, no podía ver nada. Solo negro como el rostro odiosamente sonriente del insecto fue todo lo que vio por última vez, antes de que la oscuridad se apoderara de su vista. Aizen no esperó a ver las secuelas del ataque. Eso ya no era importante ya que sentía que había adquirido una buena medida de su fuerza. Habiendo tomado esa decisión, desapareció de la escena usando a Shumpo, dejando a la vampira vestida de rojo a su suerte. Los dos señores dragón habían pasado todo el tiempo mirando a su alrededor, sin dirigirse una sola palabra el uno al otro, ya que ninguno tenía un deseo particular de hablar con el otro. Por eso, el regreso de Aizen era lo necesario para inyectar algo de vida a los aburridos Dragon Lords. ¿Bien? Saindorcus preguntó en un tono casi ansioso. ¿Sigue viva? ¿Arriesgaste tu vida por nada? Cuida tu tono. Nasdagar gruñó. Entiendo que estés preocupado, pero sí, hice algunas cosas. Aizen comentó con calma. Su nombre es Shaltear Bloodfallen. Mencionó ser una sirvienta de los seres supremos. Sin embargo, era visible que no sabía por qué estaba allí. En términos de poder, tenías razón al escapar. Al menos como eres ahora, no podrías derrotarla. Añadió con calma.
Saindorcus cayó en un profundo silencio, ya que la nueva información era muy preocupante. La designación de seres supremos, inmediatamente le hizo pensar en los 8 reyes de la codicia o los 6 grandes dioses, o en menor medida en los que acompañaba en la lucha contra las deidades malignas. Estos seres supremos no eran seres de este mundo. Eso fue lo que le dijo su instinto. Lo mismo ocurrió con este Shaltear Fallen. Se preguntó si debería compartir esta información con Aizen. Por mucho que el hombre pareciera estar abierto a una asociación genuina, creía que decirle tanta información no sería prudente. Al menos por el momento. Cuando se trata de lo que se debe hacer con ella. Yo digo que debe dejarse como está. Dijo Aizen, sacándolo de sus pensamientos. ¿Te preocupa lo que puedan hacer estos seres supremos? Preguntó el señor del dragón platino. Lo estoy. Tal como está, podrían volver por ella. Dicho esto, deberíamos dejarla en paz por el momento. Muy bien. ¿Me necesitas para algo más? Preguntó Saindorcus. No por el momento. Entonces, me despediré de ti. Con eso se desvaneció en el cielo. ¿Es cierto? ¿Es ella tan fuerte? Preguntó Nasdagar. Su fuerza es considerable, pero no es algo que el espada clasificado 4 o superior no pueda derrotar. Pero, podemos discutir esto más tarde. Por el momento, volvamos. Al regresar a la mansión, Aizen despidió al señor dragón, antes de regresar a la oficina, donde Amelia ya lo estaba esperando. Haciéndolo mientras miraba un vaso medio lleno de vino. ¿Anika cumplió con su misión? Preguntó Aizen, cerrando la puerta detrás de él. Ella lo hizo. Y han sido restringidos en el espacio debajo del edificio, como usted pidió. Amelia respondió. ¿Y cómo está Anika? Está descansando. Realmente no sé si lo necesita, pero le pediste mucho hoy. Aún así, se las arregló para llevarlo a cabo, así que no vi nada malo en dejarla descansar por el momento. Ella informó, terminando su vaso. Entiendo. Entonces, ¿deberíamos ir a ver a nuestros nuevos invitados? Sí. Pero antes de que hagamos eso, quiero saber qué pasó mientras estabas ausente lidiando con la situación de Max. Amelia respondió. Sintió la magia salvaje utilizada por sus compañeros señores dragón para controlar armaduras sin vida como lo hace él. En este caso sintió la magia de Saindorcus Vision, también conocido como el señor dragón platino. Él también fue el que le dio una herida casi fatal que lo llevó a la cueva en la que lo encontramos. ¿Y él quería algún tipo de retribución por esa lesión? Supongo que entiendo por qué Nats hizo lo que hizo. Aún así, ir tan abiertamente contra nosotros es un problema grave. Amelia había señalado con severidad. Es cierto, pero debido a este conflicto descubrimos algo aún más interesante. Aizen informó con una sonrisa de favor, lo que fue suficiente para distraer la mente de Amelia de las acciones del señor dragón. Verás, el señor dragón platino antes de ser atacado por Nasdagar fue atacado por otra cosa. Esto me permitió hacer 2 cosas. Primero, me permitió ofrecerle una asociación, que por el momento él aceptó, incluso si todavía es algo reacio a confiar en nosotros. En segundo lugar, también tuve contacto con esta criatura, enfrentándola yo mismo. ¿Es por eso que perdiste parte de tu traje? Sí. Su nombre es Shaltear Fallen. Un vampiro sirviente de los seres supremos, como ella dijo. Sin embargo, había más en ella que eso, por lo que pude determinar que no estaba allí por sus órdenes. Ella misma no parecía saber por qué estaba allí, pero sí parecía saber que tenía que atacar a quien quiera que entrara en un rango específico. Lo mismo debería aplicarse a cualquier fuerza que sea hostil hacia ella. ¿Podría ser que haya algo en esa área? Sugirió Amelia. No creo que ese sea el caso. No sentí nada en el área. ¿Qué tan fuerte era ella? Su poder es considerable, comenzó Aizen, pero Amelia habló por encima de él. ¿Es ella más fuerte que tú? No. Pero ella es más fuerte que la mayoría de los espada. El espada clasificado 4-1 debería ser capaz de manejarla, si se transforma. En el caso de Nasdagar, usando su armadura debería hacer un mejor trabajo que el señor del dragón de platino, pero usando su propio poder, la victoria no debería ser difícil de lograr. Aizen respondió, sus palabras sorprendieron visiblemente a Amelia. Entonces, ¿me estás diciendo que hay algo ahí fuera que podría representar una amenaza para los espada? No solo eso, sino que también podrían estar estos seres supremos esperando en algún lugar. Correcto. Un giro inesperado de los acontecimientos, eso es seguro. Especialmente, ahora que estamos lidiando con esta situación de Momón y Nave, comentó Amelia, cayendo en un breve silencio. ¿Crees que esto está conectado de alguna manera? Preguntó, sin sonar realmente convencida por sus propias palabras.
Un pensamiento interesante. Admitió Aizen. Pero algo que podemos discutir más tarde. Por el momento, dirija el camino. Dijo Amelia. El dúo se dirigió a la gran estantería que descansaba en la habitación. Aizen puso su mano sobre uno de los libros y lo apartó. Esto hizo que parte de las estanterías se separaran, revelando un pasadizo al que ambos entraron. Esto fue seguido por el piso debajo de ellos para comenzar a moverse y bajar, mostrando que este espacio oculto era en realidad un ascensor, que los conducía a un pequeño pasillo. Este corredor de piedra, tenía a su izquierda unas escaleras que conducían a la entrada en el primer piso, y a su derecha había una gran puerta metálica. Pasando por la puerta de metal, llegaron a un gran espacio abierto. Estaba cubierto por ladrillos de piedra e iluminado por varias antorchas. En el centro de la sala estaban la recién resucitada Clementine y Kajid Alevadantel. Estaban sentados en el suelo, después de haber sido despojados de su equipo, por lo que ahora vestían túnicas de apariencia simple. Sentado en un pequeño banco cerca de la puerta estaba Albis. Parecía loco de aburrimiento incluso si estaba haciendo todo lo posible por ocultarlo. Se le había encomendado la responsabilidad de vigilar a los prisioneros, ya que podía influir en sus mentes si era necesario, e incluso siendo el más débil de los espada, podía manejar fácilmente a los dos prisioneros. Albis, estás despedido. Anunció Aizen, tan pronto como entró en la habitación. Como desees. Dijo el joven espada, haciendo una reverencia antes de irse. Saludos. Soy Aizen. Suke Aizen. Esta es Amelia. Amelia Bedelia Aigner. Aizen informó. ¿Puedo saber sus nombres? Añadió. Yo soy Kajid Alevadantel. El hombre respondió vacilante. Clementine. Dijo la mujer en un tono pícaro, aunque desinteresado. Seré muy directo con ustedes dos. Quiero que se unan a mí y ayuden a los espada en su causa. Dijo Aizen. ¿Y cuál es esta causa? Kajid preguntó con incredulidad. Deseo cambiar este mundo, y para hacerlo, les ofrezco la oportunidad de unir mis fuerzas. Por supuesto, como ustedes dos son bastante débiles, por lo que recibirán una especie de impulso de poder. A cambio, espero servidumbre total. Creo que no es pedir mucho, después de haberlos devuelto a la vida. Aizen respondió con un tono severo pero superior. Kajid miró a Aizen, luego a Amelia. Había vivido lo suficiente para comprender quiénes eran estas personas y sabía que eran los que estaban a cargo. Se encontró concentrado en los ojos de Aizen, y le hicieron temblar. Sentía que esos ojos no le dirían mentiras, al menos no en esta situación. Comprendió que a los ojos de Aizen era otro peón, uno que le gustaría tener, pero no obtenerlo no sería la mayor pérdida para él. Kajid lo asimiló todo, como lo había hecho varias veces después de despertarse junto al ser llamado Anika, vivo y con su cuerpo restaurado. Había sido completamente humillado por esa mujer, sin embargo, se encontró incapaz de sentir ira hacia ella, ya que había sido el tonto todo el tiempo. Su victoria nunca había sido posible, y dudaba que alguna vez lo hubiera sido, frente a una lanzadora de magia de su calibre. Ahora, se le dio una nueva vida y un nuevo propósito. Estas personas vieron en él un posible peón en sus planes para cambiar el mundo. Para ser honesto, le importaba poco cómo querían cambiarlo. Su pasado no le permitió muchas opciones cuando se trataba de nuevas oportunidades. Aizen incluso le ofreció más poder, lo que hizo que las cosas fueran inmediatamente más interesantes. Por encima de todo esto, todavía estaba el hecho de que estaba vivo. Que alguien lo devolviera lo que por el momento parecía estar a plena capacidad, incluso después de haber sufrido quemaduras graves. Necesitaba aprender más sobre esto. Vio en esta oportunidad una posible forma de expandir sus habilidades mágicas. ¿La mujer que nos devolvió a la vida, también obtuvo sus poderes de ti? Preguntó expectante. Correcto. Aizen respondió con calma. Él estaba en lo correcto. Esto sonaba perfecto para él. Por todo lo que el mundo sabía, estaba muerto. Nadie lo estaría buscando ahora, lo que significa que podría dedicar todo su tiempo a esto. Mirando a Aizen y Amelia, se puso de rodillas, luego hizo una reverencia colocando las manos y la frente en el suelo. Por favor, permíteme servirte. Permíteme acceder a pozos de conocimiento mágico como el que me trajo de regreso. Suplicó Kajid. Has elegido bien. Ahora, ¿qué hay de ti, Clementine? Amelia preguntó, mirando a la mujer. Ya que esta es una elección, la rechazaré. Respondió Clementine, poniéndose de pie de un salto. Oh, ¿en serio? ¿Te vas? Amelia preguntó, levantando una ceja. Correcto, comentó Clementine con una sonrisa burlona.
Entonces, ¿vas a salir y conseguir que te maten una vez más? Preguntó Aizen, haciendo que se detuviera en seco. Disculpe. Ella siseó, inclinando la cabeza hacia un lado. ¿Dije algo mal? ¿Honestamente esperas un resultado diferente cuando te enfrentas al mismo ser que te mató de nuevo? El rostro de Clementine se torció en una expresión que era una mezcla de molestia e ira, sus ojos escanearon tanto a él como a Amelia. Ella notó la katana a su izquierda, pero tampoco sintió nada por su dueño que le diera una razón para estar en guardia. Encontró sus ojos extremadamente molestos. Quizás debería desarmarlo, y luego quitarle los ojos. Quizás también debería tomar su lengua, eso también estaba empezando a molestarla. Ella miró a Kajid por un breve momento, despidiéndolo rápidamente ya que ella había prometido su lealtad a la gente antes que ellos. Clementine luego miró a Amelia, parecía ser un humano normal, que para ella parecía ser un rehén perfecto en la situación dada. Las palabras de Aizen sirvieron para alimentar su ira, ya que le recordaron la humillación que había sentido a manos de algún lanzador de magia no muerto. No es que importara ahora, después de salir de este lugar, Clementine estaba segura de que ahora que sabía con lo que estaba lidiando, sacaría a los no muertos. Fortaleciendo su determinación, Clementine decidió usar aceleración de flujo y ritmo del viento para acortar la distancia entre ella y Aizen. Ella optó por usar ambos en el hombre, tal vez porque él la cabreó tanto. Activando ambas artes marciales, Clementine se abalanzó sobre Aizen, sin embargo, justo después de comenzar su ataque, sintió algo parecido a un peso increíble cayendo sobre su espalda, enviándola directamente al suelo. Apretando los dientes, Clementine colocó las manos en el suelo tratando de levantarse, moviendo la cabeza hacia arriba y encontrándose con Aizen mientras lo hacía. ¿Pasa algo, Clementine? Aizen preguntó con calma. Te tupe bastardo. Ella gritó. Simplemente deseo que reconsideres tu elección. Entiende, que no estás en el nivel para competir con un no muerto tipo Overlord. El Shinigami informó. Y imposible. Kajid dijo, conmoción visible en su voz. Una reacción comprensible. Un Overlord es una criatura legendaria, no algo que uno pueda esperar encontrar. Sin embargo, hemos tenido una experiencia previa con uno. Basándonos en esa experiencia, y teniendo en cuenta lo que sabemos de lo que se enfrentó Clementine, creo que de hecho fue un Overlord. Aizen explicó. Nunca tuvimos una oportunidad, murmuró Kajid con una risa nerviosa. Aizen luego volvió su atención a Clementine, quien todavía estaba firmemente sujeta bajo la presión de su Reiatsu. Para obtener resultados más rápidos, hizo que la mayor parte de la presión se aplicara en su espalda, para enviar su mente de regreso al momento de su muerte. Esta opción parecía estar rindiendo frutos, ya que durante el breve momento en que él apartó su atención de ella, parecía haberse acurrucado en una posición fetal, convirtiéndose en un tembloroso desastre en el suelo. ¿Hay algo que quieras decir, Clementine? Preguntó con severidad. Ese para, murmuró. No entendí. ¿Podrías hablar por favor? Ese stop. Repitió Clementine, esta vez para que todos pudieran escucharla. Tienes que preguntar amablemente. No tengo lugar para la rebeldía entre mi gente. Tienes que preguntarme amablemente. Aizen informó, con un tono severo y autoritario. Clementine estaba a punto de hablar, pero él la interrumpió. Otra cosa, esta vez para los dos, cuando te refieras a mí, hazlo como Aizen-sama. Ahora, estabas diciendo, Clementine. Por favor, ten piedad, Aizen-sama. Muy bien. Comentó Aizen, levantando su agarre sobre ella. Incluso después de haber sido liberada, Clementine permaneció como estaba, un desastre tembloroso, su mente atravesando sus últimos momentos en el abrazo del lanzador de magia no muerto. ¿La rompiste? Preguntó Amelia, mirando a Clementine. En cierto sentido, pero no te preocupes. No será difícil de reconstruir. Aún así, tal vez deberías regresar. Es posible que te necesiten arriba, tarde o temprano. También tenlo para que lo que te dije antes de venir aquí, se da a conocer a todos los espada. Respondió Aizen. Hoy. Si insistes. Ella suspiró y se fue como él había sugerido. Ahora, los tres tenemos mucho que discutir. Dijo Aizen, mirando a Clementine y Kajit. Cuando Aizen entró en su habitación doble habitual de antes, disipó su magia y reanudó su verdadera forma, mostrando su rostro de mármol blanco blanqueado como un Overlord. La placa de mitril alrededor de su cuello tintineó ruidosamente contra la armadura que había creado con su magia mientras se sentaba en la cama de paja barata con sábanas de algodón.
Después de haber explicado su parte en las actividades de la noche anterior en el incidente en el cementerio, le habían otorgado esa placa de metal, junto con el rango de aventurero que representaba. Ainz no pudo evitar sentirse reivindicado y orgulloso de sus elecciones que lo llevaron a esto. Especialmente las miradas de asombro que los demás en la posada le estaban lanzando. Aún así, a pesar de esto, también se sintió insatisfecho. En su inexistente corazón, había esperado un ascenso hasta el rango de oricalco, y mientras jugaba con el plato le recordó una experiencia similar en su mundo original cuando solo era Suzuki Satoru, el asalariado japonés. Qué insolentes son esos gusanos de bolsa para darte solo rango de mitril, mi señor. Dijo una nave cercana con veneno en su voz fría cuando notó que su maestro estaba comiendo su plato. Esto sacó a Ainz de sus cavilaciones mientras respondía con calma. No digas eso, nave. El gremio tenía preocupaciones razonables por promover a un novato tan rápido. Aún así, los guardias sobrevivientes de anoche están hablando de mis acciones alrededor de Ramtel y levantando mi nombre. Todo según lo planeado. Ainz dijo en un tono complacido. Solo un pequeño número de personas sabía del asunto, pero cuando narró los eventos al gremio, los logros de Momon fueron realmente increíbles. Aunque podría haber sido elevado al rango de oricalco de inmediato, pero eso no había sucedido porque no tenía logros previos y las investigaciones no estaban completas. Por ello, el gremio decidió ser prudente al respecto, para no disgustar a un talento dorado. Con el paso del tiempo, la historia de la batalla en el cementerio, así como el gran nombre de Momon, se difundiría por toda la ciudad, gracias a los relatos de los guardias que huían de sus hazañas. El plan había ido tan bien que Ainz no pudo evitar sentirse complacido. Todo había salido a la perfección. Su ensoñación interior fue interrumpida una vez más por la fría voz de Nave. ¿Puedo preguntar cómo debemos lidiar con esos dos? Lipsia Infiria Barearé. Dijo que pagaría todo lo que tenía. Por lo tanto, haré que lleve a Anfiria a Carne Villaje. Ellos harán pociones para mí. No, para la gran tumba de Nasarik. Cuando Ainz respondió, Nave cayó en un incómodo silencio mientras la miraba. Estaba claro que algo la molestaba, así que Ainz le habló con calma. Nave. ¿Te pasa algo? En realidad, quiero decir, Momon-sa, me refería a esas dos formas de vida inferiores de la espada. Las que fueron tan groseras contigo en el gremio de aventureros. Ah, ¿te refieres a ellos? De repente, Ainz entendió lo que quería decir. A decir verdad, lo había olvidado, o más exactamente, lo alejó de su conciencia. Los aventureros que vinieron a saludarlo mientras cargaba a Anfiria en su hombro, le habían informado que la única razón por la que pudieron traspasar la puerta y entrar al cementerio de Ramtel se debió a la ayuda de los espada. Los mismos dos miembros que había conocido antes de partir con Firia y las espadas de la oscuridad. Ya lo sabía en su mayor parte, ya que uno de sus pasivos le había permitido sentir la destrucción de sus invocaciones de no muertos. Los buitres óseos y los espectros eran invocaciones de muertos vivientes de bajo nivel, por lo que no se habría preocupado por eso. Detuvieron a los aventureros cuyos rangos iban del hierro al oro, y le dieron una idea aún mejor en cuanto a la escala de poder de los otros aventureros. Sin embargo, sus otras preocupaciones surgieron después de eso. ¿Cuáles eran sus nombres otra vez? Leina Sinach, ¿no? Ainz murmuró en voz alta sin pensar. Mis más humildes disculpas, Momon-san. Tengo dificultades para recordar los nombres de estas formas de vida inferiores. Nave dijo en tono de disculpa con una reverencia. Eso está bien, Nave. Ainz rápidamente lo rechazó cuando se dio cuenta de que ella le estaba respondiendo hablando solo. Arrastrando sus pensamientos lejos de ella, Ainz volvió a enfocar sus pensamientos en los dos mercenarios que conoció, y en los que los aventureros parecían más que felices de discutir a pesar de su aversión previamente establecida por ellos. Había escuchado tan atentamente como pudo en ese entonces, y eso despertó su curiosidad y le preocupó por dos cosas. Primero, sus sospechas anteriores con respecto a la utilidad potencial de artes marciales, y cómo los aventureros las habían descrito siendo utilizadas para diezmar por completo a los muertos vivientes restantes en las puertas, lo que incluía sus invocaciones de bajo nivel.
En segundo lugar, estaba el hecho de que el 2 Espada había hecho lo mismo con las convocatorias de muertos vivientes de nivel medio que había dejado como otra línea de defensa contra la interferencia, ya que el destripador y coleccionista de cadáveres, según lo que los aventureros le habían dicho, y lo que podía adivinar al comparar los niveles estimados, para que los Espada los enfrentaran uno a uno, tendrían que ser tan fuertes, si no un poco más fuertes que Gasef Stronov. O esa mujer Clementina con la que había peleado. Esto le hizo sentir curiosidad y se preguntó cómo hacer uso de los Espada en el futuro, y su deseo de recopilar más información sobre ellos creció. Realmente me sorprendió que una compañía de mercenarios con fines de lucro enviara ayuda gratis. Quizás usen esto para ganar favores. Oh. Eso es bueno. Necesito usar eso. Maldita sea. Supongo que debería haber aceptado su oferta. Silenciosamente se maldijo a sí mismo por rechazarlos, porque ahora tendría que encontrar otra forma de obtener más información sobre ellos. Quería hablar con ellos directamente después de rescatar a Anfilia, pero ya se habían ido después de terminar sus batallas. Aún así, Ainz también se preocupó por los propios Espada. ¿Qué tan fuertes eran sus miembros? Esta era una pregunta para la que Ainz quería respuestas, pero no importaba lo mucho que pensara en ello, no podía encontrar una respuesta. Idealmente, le gustaría usar su hechizo Discern Enemy para responder algunas de esas preguntas, pero usar su personaje Momon y su armadura le impidió usar ese hechizo. Había otros métodos que podía utilizar, pero ninguno garantizaba el éxito. Especialmente si tenían un nivel lo suficientemente alto como para detectar esos métodos. Ainz negó ligeramente con la cabeza y decidió patear esa lata para que su yo futuro la recogiera mientras recordaba algo más. Dejemos el asunto de los Espada a un lado por ahora. Necesito hablar con Albedo. Ainz dijo mientras colocaba sus dedos índice y medio izquierdo unidos en su sien izquierda.